El que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad, pues capaz de dominar toda su persona. Poniendo un freno en la boca del caballo podemos dominarlo y sometemos así todo su cuerpo. Lo mismo ocurre con los barcos. Con un pequeño timón, el piloto los maneja como quiere, por grande que sean, aún bajo fuertes vientos. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Vean como una llama que devora bosques. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha a toda la persona. El fuego de la gehenna se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Animales salvajes y pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase han sido y de hecho son dominados por la raza humana, pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Hermanos, esto no puede ser así. ¿Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga? La higuera no puede producir aceitunas, ni la vid higos, y lo salobre no dará agua dulce. Controlar la lengua. Es un órgano pequeño, pero si lo controlamos podemos controlar cosas muy grandes. El ejemplo del freno de los caballos y del timón de los barcos. Dominarnos a nosotros mismos, no ser esclavos de nuestros impulsos, de nuestras pasiones, ser dueños en la propia casa. Dificultad para controlar la lengua. Domesticamos animales salvajes, leones, tigres, culebras. Veamos los domadores en los circos, las cosas que son capaces de hacer, pero no podemos controlar nuestra lengua. Graves males. Ejemplo, el incendio. Un fósforo pequeño. La llama que devora bosques, un mundo de maldad. Una prueba del pecado original es una lengua de víbora, que tiene veneno, un veneno que mata. Hay palabras que matan, que hieren, pero también hay palabras que dan vida, que consuelan, que dan ánimo, que acarician. Tu palabra me da vida. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El sacerdote debe tener palabras de vida. Los dos caños, fuentes de agua dulce y amarga. Bendecir y maldecir por la misma boca. Higuera que da a la vez higos y aceitunas. Clasificación de los pecados de la lengua. La maledicencia del 8º mandamiento. Hablar mal de otro a sus espaldas o difamación. Calumnia. Acusar a otro de algo que no ha hecho, de algo que no es o de algo que no es seguro que sea. Es un pecado gravísimo porque atenta contra la verdad y la caridad. Mata la fama del prójimo, que es algo tan sagrado como la propia vida. Normalmente lo hacemos por envidia, por venganza, por rencor. A veces también culpamos a otro de algo malo que hemos hecho nosotros, para librarnos del castigo. Pasa con frecuencia entre los hermanos de niños. Culpar a otro de lo que hemos roto nosotros. A veces no somos nosotros quienes inventamos la calumnia, pero permitimos que se culpe a alguien a sabiendas de que no lo ha hecho. Guardamos silencio cuando deberíamos desmentir la calumnia, quizás para defendernos o para defender a un familiar, y permitimos que otro sea acusado o condenado por algo que nos consta que no es verdad. Detracción. La detracción es menos grave que la calumnia, pero es de hecho un pecado también muy grave. Se trata de difundir acciones vergonzosas de otras personas que, aunque son verdaderas, estaban hasta entonces ocultas. A veces comentamos defectos ocultos o pecados ocultos hasta entonces para todo el mundo, o al menos no sabidos en un determinado lugar o en un determinado país.
La diferencia con la calumnia es que en el caso de la detracción se trata de pecados verdaderos, produciendo una pérdida de honra y una vergüenza a la persona. Podrá haber casos en que estemos obligados a divulgar un defecto o un pecado oculto de otra persona para evitar que se cometa una injusticia o un daño a terceras personas inocentes. Simple murmuración. En el caso de la murmuración, contamos y comentamos defectos y pecados ajenos que son verdaderos y públicos, pero con falta de caridad. Es un pecado menos grave, pero sigue siendo pecado, porque lleva consigo un recrearse en el mal ajeno, un burlarse del prójimo, presentándolo desde el ángulo y perfil menos favorable. De hecho, es un claro pecado contra la caridad, aunque no sea contra la verdad y contra la justicia. De las personas a quienes queremos, no nos gusta comentar sus defectos, más bien los cubrimos con el velo del silencio, y tampoco nos gusta escuchar que otros comenten y se rían de esos defectos de las personas a quienes queremos. Si nos gozamos de esas críticas, es porque no amamos a las personas que son sus víctimas. Por eso, es un pecado contra la caridad. Los chismes. Intentan enemistar a unas personas. Ejemplo, fulano dijo esto de ti. Normalmente se exageran y se sacan de contexto las palabras para maximizar el daño que se comete con ellas. Gravedad de la difamación. La calumnia y la murmuración son de suyo pecado grave, porque atentan contra la honra de los demás, que es un bien precioso. Es más grave quitarle la honra a alguien que robarle su carro o su casa, porque la honra es un bien más precioso que ninguna de las pertenencias, aunque por la parvedad de la materia puede ser un pecado leve. Obligación de restituir. Cuando se ofende contra la justicia o contra la verdad, no basta arrepentirse y confesarse, sino que hay que restituir lo mismo que ocurre con el robo. Uno no tiene que devolver o compensar económicamente si la devolución ya no es posible. ¿Cómo devolver la fama? Muchas veces es ya casi imposible. Las noticias vuelan y no hay manera de seguir la pista hasta donde han podido llegar. Injurias. Insultos, gritos, palabras de desprecio que buscan humillar, destruir la autoestima de la persona. Burlas que hacen quedar al otro en ridículo. Maldiciones. El Sermón del Monte es extremadamente severo con este tipo de pecados. Revelar secretos. Indiscreción. No se improvisa la discreción, sino se ha cultivado durante una etapa larga. Pon puerta y cerrojo. Los libros sapienciales contienen un gran número de pensamientos sobre la importancia que tiene la ascética del dominio de nuestra lengua. Debemos poner un gran esfuerzo en controlar las palabras que salen de nuestra boca. A tus palabras pon balanza y peso, a tu boca pon puerta y cerrojo. Todas las mañanas tendríamos que hacer un propósito firme de evitar este tipo de ligerezas durante el día. Podría ayudarnos esta bonita oración del libro del Eclesiástico. ¿Quién pondrá guardia a mi boca, a mis labios un sello de prudencia, para que no venga a caer por su culpa y que mi lengua no me pierda? Oh Señor, Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios. Los sapienciales ponderan las graves consecuencias de estos pecados. Mejor es resbalar en empedrado que resbalar con la lengua. Muchos han caído al filo de espada, mas no tanto como los caídos por la lengua. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de la angustia. Los calificativos que merecen la lengua son los de serpiente, navaja afilada, espada acerada y látigo. Así como cuando a alguno le huele mal la boca, señal de que tiene allí dentro dañado el hígado o el estómago,
Así también cuando habla malas palabras es señal de la enfermedad que hay allí dentro, en el corazón. El mal aliento no se corrige solo lavándose los dientes. Hay que llegar a las causas más profundas que lo originan. De nada nos servirá el hacer propósitos de no criticar si no vamos cambiando las actitudes y los sentimientos negativos que constituyen el origen de nuestras críticas. Hay que analizar cuáles son las actitudes y sentimientos negativos que están en la base de nuestras críticas más frecuentes. Estudiaremos ahora alguno de ellos. Primero, la actitud más común es la ligereza y superficialidad, de los que hablan sencillamente demasiado y no miden el alcance de sus palabras. Contra lo que suele decirse, a las palabras no se las lleva el viento. Dice San Juan de Ávila: cosa es de maravillar que siendo las palabras de tan poco tomo y tan livianas, pues son aire herido, tengan tanto tomo que sean clavos y bien hinchados. Livianas son en sustancia, mas de tomo son en el mal que hacen si son malas, o en el bien que hacen si son buenas. Otra actitud que nos lleva frecuentemente a la crítica es la vanidad. Nos gusta pasar por personas enteradas de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Para muchos, no hay nada que iguale el placer de correr una mala noticia. Parece como si fuera un ascua encendida que uno siente urgencia de soltar de la mano cuanto antes. Nos avisa el eclesiástico: ¿has oído algo? Quede muerto en ti. Ánimo, no reventarás. Desgraciadamente, muchos revientan si se quedan callados. A la vanidad tonta de dárnoslas de enterados se junta la vanidad de dárnosla de ingeniosos, y normalmente ingeniosos para el mal, en contra de lo que sugiere el apóstol, de que seamos ingeniosos para el bien y sonsos para el mal. Nos encanta hacer análisis psicológicos baratos en que mezclamos palabritas de modas mal asimiladas del lenguaje freudiano. Prodigamos calificativos: fulano es un narcisista, tiene un complejo de Edipo, sufre de masoquismo y autodestructividad. Juzgamos así a la ligera conductas ajenas que merecerían mucho más respeto por nuestra parte. También muchos presumen de ingeniosos a costa de los demás con chistes, ocurrencias, juegos de palabras. Son vedettes de la conversación que ríen a costa de los demás, olvidando que, como crepitar de zarzas bajo la olla, así es el reír del necio. Este tipo de murmuradores, aunque se conviertan en centro de atención y de todo el mundo, les ría las gracias. En el fondo, son detestados por todos. Entre las 7 cosas que Dios abomina está el testigo falso que profiere calumnias y el que siembra pleitos entre hermanos. Y no solo es detestado por Dios, sino también por los hombres. El murmurador mancha su alma y es aborrecido por sus vecinos. Notaba Diderot que ese que habla mal de todos delante de ti, hablará luego mal de ti delante de todos. Pero la principal causa de nuestras murmuraciones es la envidia. No soportamos a las personas que descuellan, que nos acomplejan con sus cualidades y nos hacen entrar por los ojos todo aquello que nos angustia, todo aquello que nos gustaría ser y no somos. La envidia no es solamente desear tener lo que el otro tiene, es algo mucho más sutil. Es desear que otro no lo tenga. Se define como tristeza del bien ajeno. Esta tristeza del bien ajeno nos lleva a intentar arruinarlo todo, minar el terreno bajo los pies del prójimo con comentarios, insinuaciones, subrayados. Deberíamos ser muy lúcidos a la hora de detectar nuestras envidias, porque este es otro de los defectos que más nos cuesta reconocer. Detectada la envidia, habrá que tener una especial preocupación de no hablar nunca de esa persona, pues toda conversación en la que aparezca su nombre
se convierte en una conversación de alto riesgo. Otras veces, el origen de nuestras críticas está en el resentimiento o deseos de venganza que tenemos contra alguna persona que nos ha hecho daño. En este caso, la terapia profunda estará en el perdón y el olvido, como experimentaremos más tarde. En muchas ocasiones el origen de todo está en nuestra propia amargura interior. Las personas amargadas llevan continuamente puestas las gafas negras y encuentran el defecto en todo. Nunca les parece nada bien, siempre se están quejando y haciendo comentarios desagradables. Proyectan sobre los demás su propia negatividad. Algunos presumen de tener un riguroso sentido crítico. En algunos ambientes el término crítico está cargado de sentido positivo. Críticos de literatura, arte, de cine. Crítico es el que tiene agudeza visual para detectar los más mínimos fallos y errores. Esta ambigua cualidad es muy cotizada en ciertos ambientes. Se cotiza menos, en cambio, la sensibilidad para admirarse, para gozar de la belleza, la benevolencia para descubrir los más pequeños reflejos de hermosura, de los que está lleno el hombre y el universo. En el fondo no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Ya Shakespeare descubrió que la belleza está en los ojos del que la contempla. Para descubrir la belleza de fuera, hay que descubrir previamente la belleza de dentro. Las personas amargadas, que no aceptan ni se valoran, viven continuamente en la crítica, salpican a los demás con su propio resentimiento. Los de mirada cargada de rencor, de tristeza y negativismo, esparcen a su alrededor una sombra que empaña el resplandor natural de todo lo creado. Todo lo ven negro, porque proyectan sobre todo su propia negrura. Son cuerpos opacos que no dejan pasar la luz. Qué distinto lo veríamos todos si nosotros mismos fuésemos luminosos. Dice Lanza del Vasto: así como la luz no puede ver las tinieblas porque ilumina todo cuanto mira, el hombre bueno no ve sino bondad a su alrededor, porque la suscita, la siembra y la cosecha por todas partes. Otra causa de muchas palabras negativas es el carácter conflictivo de las personas discutidoras. No saben dialogar ni establecer una polémica. Se encuentran más en su propio campo hablando con adversario que con amigo. Más que hablar con alguien, hablan siempre contra alguien. Les encanta llevar la contraria sistemáticamente, como forma de afirmar su propia personalidad. Padecen la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias y maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin, propias de gente que tienen la inteligencia corrompida. Guárdate de porfías y contiendas, que no sirven para nada, sino para la destrucción de los que oyen. Evita las discusiones necias y estúpidas. Tú sabes bien que engendran altercados. Y a un siervo de Dios no le conviene altercar, sino ser amable con todos.